Santiago sonrió y sus ojos se posaron en una rosa blanca que florecía en un rincón del jardín. Aprendí que el amor no es algo que se tiene, sino algo que se da. No es algo que se pierde, sino algo que se transforma. El amor de Elena no se fue, se quedó. Está en cada una de estas flores, en la sonrisa de Sofía, en la brisa que me acaricia el rostro. Y sobre todo, está en la vida que yo vivo cada día. Las palabras de Santiago resonaron profundamente en el joven, quien escribió un artículo que conmovió a toda la ciudad. La historia de Santiago y Elena se convirtió en un símbolo de resiliencia y del poder eterno del amor. La gente comenzó a visitar el jardín de Santiago no solo para ver las flores, sino para escuchar sus sabias palabras, para buscar consuelo en su historia y para entender que, incluso en la más profunda de las pérdidas, la vida puede florecer de nuevo. Santiago no buscaba ser un sabio o un ejemplo a seguir. Él solo era un hombre que, al cumplir su promesa, encontró una forma de honrar el pasado de su amor y al mismo tiempo de abrazar su futuro. Su vida era la prueba viviente de que el amor verdadero nunca termina, simplemente encuentra nuevas formas de expresarse, y él, con su jardín floreciente y su corazón sereno, era la prueba más hermosa de ello. El legado de Elena en nuevas generaciones. Los años pasaron, y Santiago, ya con una edad muy avanzada, se convirtió en una figura casi mítica en su barrio. Su jardín, el Jardín del Alma, era un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban consuelo, esperanza o simplemente una historia bien contada. Sofía, la joven que un día se acercó a él, ahora era una mujer madura. Ella se había convertido en su más fiel compañera, cuidándolo con la misma ternura que él había puesto en sus flores. Un día, mientras Santiago se sentaba en su banco favorito, una pequeña niña se acercó. En sus manos sostenía una flor marchita. Era la nieta de Sofía, una niña vivaz y curiosa. Con una voz suave, la niña le preguntó: «Señor Santiago, ¿por qué esta flor se está muriendo?». Santiago, con una sonrisa que iluminó su rostro, tomó la flor. «Mi pequeña, no se está muriendo, solo está terminando su ciclo. Pero mira», dijo, señalando el centro de la flor, «sus semillas están a salvo, y de esas semillas nacerán flores aún más bellas. Así es el amor, mi niña. No termina, simplemente se transforma y vive en aquellos que lo cuidan». Esa tarde, la niña y Santiago pasaron horas plantando semillas del jardín, y él le contaba historias de su vida con Elena, de las promesas susurradas al viento y del mensaje en la botella. La niña, cautivada, prometió cuidar de las semillas y de las historias que Santiago le había regalado. La vida de Santiago en sus últimos años no fue de soledad o tristeza, sino de plenitud. Había cumplido su promesa y al hacerlo, había creado un legado que trascendía el tiempo y la muerte. El amor de Elena no solo vivía en él, sino que se había extendido a un jardín de almas que a través de sus historias habían encontrado su propia forma de florecer. Cuando Santiago finalmente cerró los ojos, lo hizo con una paz inmensa. En ese instante, la brisa de la playa sopló y las flores de su jardín se movieron al unísono, como si estuvieran despidiendo a un viejo amigo. Y en el corazón de Sofía, de la nieta de Sofía y de todos aquellos que escucharon sus historias, el amor de Elena y la sabiduría de Santiago continuaron floreciendo, una promesa eterna que había sido cumplida. Pasaron los meses después de la partida de Santiago y el jardín del alma seguía floreciendo como si cada pétalo recordara las manos que lo cuidaron. Sofía, con el corazón lleno de gratitud y nostalgia, asumió la tarea de mantener vivo aquel lugar.
La nieta, ahora más consciente del significado de las palabras de Santiago, venía cada tarde después de la escuela para regar las plantas y escuchar a su abuela contar historias sobre el hombre de las flores y su amada Elena. Con el tiempo, la niña comenzó a añadir sus propias flores al jardín, no solo de las semillas que Santiago había dejado, sino también de especies nuevas que encontraba en paseos y viajes. Decía que así el jardín seguía creciendo con nuevos recuerdos, como la vida misma. Un día, mientras cavaba un pequeño hoyo para plantar una azucena, la niña encontró algo duro enterrado bajo la tierra. Era una botella pequeña y antigua, cubierta de tierra y musgo. Al abrirla, descubrió un papel cuidadosamente doblado. Con manos temblorosas, lo desenrolló y leyó: Si alguien encuentra este mensaje, quiero que sepa que este jardín no es solo de flores. Es de historias, de risas, de lágrimas y de promesas cumplidas. Cuida de él y él cuidará de ti. Con amor, Santiago. La niña corrió a mostrárselo a Sofía, quien no pudo contener las lágrimas. Ese hallazgo fue como escuchar la voz de Santiago una vez más, confirmando que su espíritu seguía ahí, entre las hojas y el perfume de las flores. Desde ese día, cada visitante del jardín podía escribir un pequeño mensaje en un papel y enterrarlo junto a una semilla. Así, el jardín del alma se convirtió no solo en un lugar de belleza, sino en un archivo vivo de los sentimientos y recuerdos de quienes lo visitaban. Años más tarde, cuando la niña ya se había convertido en mujer, comprendió que el verdadero legado de Santiago y Elena no estaba solo en las flores, sino en la costumbre que habían sembrado en tantas personas. La de amar profundamente y dejar que ese amor siguiera creciendo en otros, como semillas que jamás dejan de germinar. Y así, mientras el viento jugaba con los pétalos y el aroma dulce de las rosas blancas se esparcía por el aire, el jardín seguía contando, sin palabras, la historia eterna de un amor que nunca dejó de florecer. Pasaron décadas, la ciudad creció, las calles cambiaron y nuevas construcciones se alzaron donde antes había casas bajas y plazas tranquilas. Pero en medio de aquel mundo moderno seguía intacto un rincón lleno de calma, el jardín del alma. La nieta de Sofía, ya convertida en una mujer mayor, había cumplido su promesa de cuidarlo. Sus manos, marcadas por el tiempo, eran tan pacientes como lo habían sido las de Santiago. Y aunque su cabello se había tornado tan blanco como las rosas que él tanto amaba, sus ojos brillaban con la misma luz que él había encendido en su infancia. Con los años, el jardín se convirtió en un patrimonio de la ciudad. No era un parque cualquiera. Era un lugar al que la gente iba para casarse, para despedir a seres queridos, para encontrar fuerzas después de una pérdida. Los bancos tenían placas con frases de Santiago y cada flor parecía susurrar un recuerdo. Un día, un grupo de estudiantes llegó para un trabajo escolar sobre lugares que guardan historias. Entre ellos estaba una joven periodista en ciernes, curiosa y algo escéptica, igual que aquel reportero que décadas atrás había entrevistado a Santiago. La cuidadora, ya anciana, la recibió con una sonrisa y le dijo: «Aquí no solo crecen flores, aquí germina el amor que la gente se niega a olvidar». La joven comenzó a tomar notas, pero pronto dejó de escribir. Se quedó escuchando, atrapada por las historias que la anciana narraba sobre Santiago y Elena, sobre el mensaje en la botella y las semillas plantadas por generaciones. Cuando terminó la visita, la periodista miró alrededor, parejas tomadas de la mano, niños riendo, ancianos contemplando el atardecer. Y entonces entendió que aquel lugar no era solo un jardín, sino un testimonio vivo de que el amor, cuando se cuida, nunca desaparece. Años después, esa periodista escribiría un libro titulado Semillas Eternas, que se convertiría en un éxito inesperado.
Y así, la historia de Santiago y Elena siguió viajando, cruzando fronteras, inspirando a personas que jamás pisaron el jardín, pero que sentían que, de alguna forma, habían estado allí. El viento, fiel guardián de los recuerdos, seguía soplando entre las flores, y cada vez que movía los pétalos, parecía decir: aquí seguimos, aquí florecemos, aquí vivimos. Un siglo después de que Santiago plantara las primeras flores por amor a Elena, la ciudad era irreconocible. Torres de cristal tocaban el cielo, los coches volaban sobre calles silenciosas y la gente vivía más conectada a pantallas que a la tierra. Sin embargo, en medio de ese mundo tecnológico, un lugar seguía intacto, un terreno de verdes intensos, protegido por muros cubiertos de enredaderas, donde el aire tenía un perfume imposible de olvidar. El jardín del alma ya no pertenecía a una familia. Ahora era un santuario protegido por ley, declarado Patrimonio Emocional de la Humanidad. Nadie podía talar, construir o modificar nada allí, y no era solo por su belleza, sino por la leyenda que lo rodeaba. Se contaba que todo empezó con un hombre que perdió al amor de su vida y decidió vivir por los dos, que plantó flores como quien escribe cartas al cielo, y que esas flores tenían algo especial. Florecían incluso en inviernos duros y jamás se marchitaban del todo, como si el amor de aquel hombre siguiera cuidándolas desde algún lugar invisible. Cada año, el 14 de mayo, fecha en la que, según la tradición, Santiago y Elena se conocieron, la gente de todo el mundo viajaba para dejar una flor y enterrar un mensaje. El suelo del jardín, rico en miles de cartas, guardaba secretos y confesiones de varias generaciones. En una de esas conmemoraciones, una niña llamada Alma llegó con su madre. Alma nunca había visto flores reales fuera de las pantallas holográficas. La tecnología había reemplazado casi todo contacto con la naturaleza. Sin embargo, cuando entró al jardín, el aire le llenó los pulmones de algo que no podía explicar. Calidez, paz, como si miles de abrazos invisibles la envolvieran. Mientras caminaba, vio una rosa blanca creciendo sola en un rincón. En su tallo había una pequeña cinta de tela gastada por los años, con un nombre bordado: Elena. La niña preguntó a un anciano guardián del lugar qué significaba. Él sonrió con la misma calma que un día tuvo Santiago y le contó la historia. Esa noche, Alma no pudo dormir. Pensaba en la promesa de vivir por los dos y en cómo un simple gesto, plantar una flor, había atravesado siglos. Decidió que quería ser guardiana del jardín algún día. Años más tarde, cuando Alma se convirtió en la cuidadora oficial, notó algo extraño. En una de las raíces más viejas, muy cerca del banco original de Santiago, encontró una botella enterrada profundamente. Dentro había una carta escrita a mano, intacta a pesar del tiempo. Decía: si lees esto, significa que el amor sigue vivo. No importa cuántos inviernos pasen, siempre habrá una primavera para quien siembra con el corazón. Si cuidas de este jardín, estarás cuidando de todos los que amaron antes que tú. Firmaba Santiago. La noticia se difundió por todo el planeta. Miles de personas viajaron para ver la carta y dejar nuevas semillas. Y así, incluso en un mundo que había olvidado mirar las estrellas o tocar la tierra, el jardín del alma siguió creciendo, recordando a todos que el amor no es algo que se guarda, sino algo que se entrega, y que las verdaderas promesas no se rompen ni con el tiempo, ni con la muerte. Y mientras el viento soplaba entre las flores, alguien, en algún rincón del jardín, juraba una nueva promesa, perpetuando un ciclo que no conocía fin. 200 años después de que Santiago plantara su primera flor, el mundo ya no era solo un mundo. La humanidad se había extendido a colonias en la Luna, Marte y estaciones orbitales gigantes.
La tecnología podía replicar cualquier aroma, textura o imagen, pero no podía replicar lo que la gente sentía al entrar en el jardín del alma. El santuario seguía en el mismo lugar, rodeado por una ciudad tan avanzada que parecía una visión de otro planeta. Pero allí dentro, el tiempo se detenía. No había pantallas, ni drones, ni anuncios luminosos. Solo tierra, flores y un silencio que hablaba más que 1000 voces. Cada año, peregrinos venían de todos los rincones del sistema solar para dejar semillas, cartas y objetos personales. Algunos enterraban collares de sus madres, otros dejaban anillos de bodas y algunos traían puñados de tierra de mundos lejanos para mezclarlos con el suelo del jardín, como si quisieran que su hogar natal también echara raíces allí. La leyenda de Santiago y Elena se había convertido en algo más que una historia de amor. Ahora era una filosofía de vida, enseñada en escuelas y celebrada en festivales. Incluso había quienes, antes de casarse, viajaban al jardín para jurar sus promesas junto al banco donde Santiago una vez se sentó. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando un grupo de botánicos y astrobiólogos propuso un proyecto sin precedentes: llevar una parte del jardín del alma a otros planetas. Llamaron al proyecto Semillas Eternas y consistía en enviar cápsulas con tierra y semillas del jardín a Marte, la Luna y estaciones espaciales. Algunos hablaban de un hombre que amó tanto que desafió a la muerte. Otros decían que todo comenzó con una única flor que nunca marchitó, y había quienes aseguraban que, bajo la tierra vieja, descansaba un banco de madera desde donde se podía escuchar la voz de los que ya no estaban. En la tierra, el jardín original había sobrevivido a guerras, cambios climáticos extremos y siglos de olvido. Estaba protegido por un campo de energía invisible que nadie recordaba quién había creado. Los científicos lo estudiaban, pero no podían explicar por qué las flores crecían sin necesidad de riego, ni cómo los aromas cambiaban según la estación, aunque el clima global ya no existiera como antes. Cada milenio, una tradición extraña reunía a personas de distintos mundos. El viaje de la semilla consistía en que un peregrino llevaba una sola semilla del jardín del alma a un planeta donde aún no existiera, y allí la plantaba con una promesa personal. Nadie sabía cuándo empezó esa costumbre, pero se mantenía viva. En el año 3025, una joven exploradora llamada Kaela llegó a la Tierra siguiendo un mapa antiguo encontrado en los archivos de una nave. No esperaba mucho, solo cumplir con una misión de investigación, pero cuando cruzó la puerta cubierta de enredaderas, el aire cambió. Sintió que algo la envolvía, un calor suave, como si alguien la hubiera estado esperando durante siglos. Caminó hasta el centro del jardín, donde una sola rosa blanca brillaba bajo la luz artificial del domo protector. En el tallo colgaba una cinta muy gastada con 2 nombres bordados: Santiago y Elena. Kaela no entendía quiénes eran, pero sintió la necesidad de arrodillarse frente a la flor. Al hacerlo, escuchó un susurro casi imperceptible, como si viniera de muy lejos. Si cuidas de esto, estarás cuidando de todos los que amaron antes que tú. Esa noche, Kaela decidió llevar una semilla a un planeta aún sin nombre, un mundo virgen que la humanidad apenas había comenzado a explorar. Allí, en un suelo rojo y desconocido, plantó la semilla con un juramento que no supo de dónde venía. Viviré por los dos. Miles de años después, cuando incluso el recuerdo de Kaela se había borrado, los arqueólogos de un futuro aún más lejano encontrarían jardines idénticos en planetas separados por años luz, todos conectados por la misma leyenda. Y en cada uno, cuando el viento o lo que se pareciera al viento rozaba los pétalos, siempre se podía escuchar el mismo susurro: aquí seguimos, aquí florecemos, aquí vivimos. Décadas de milenios después, la humanidad ya no estaba sola.
Había contactado y convivido con razas inteligentes de mundos lejanos, culturas con formas, lenguajes y sentidos completamente distintos al humano, pero todas con algo en común: la capacidad de amar y de recordar. Los primeros encuentros habían sido difíciles, pero algo inesperado unió a todas las especies: la historia del Jardín del Alma. No estaba claro cómo se había transmitido. Algunos decían que los humanos la llevaron a las estrellas. Otros aseguraban que las flores mismas o sus semillas viajaron en meteoritos y sondas, como si buscaran nuevos lugares donde florecer. Y había quienes creían que Santiago y Elena no fueron solo una historia de amor humana, sino un eco universal que se manifestaba en cada mundo que aprendía a cuidar y a dar. En un planeta acuático llamado Neria, una especie anfibia cultivaba jardines de corales luminosos y afirmaba que su tradición venía de una flor terrestre que aprendieron a reproducir bajo el agua. En un mundo desértico, seres de piel cristalina cuidaban un invernadero hermético donde crecía una única rosa blanca que ellos llamaban el corazón de todos los soles. Finalmente, las distintas civilizaciones acordaron construir algo sin precedentes: el Gran Jardín Interestelar, una estación flotante en el espacio profundo donde cada pueblo aportaría una planta, semilla o forma de vida vegetal que representara su cultura. Y en el centro crecería la rosa blanca original del Jardín del Alma, protegida por campos energéticos y cuidados sagrados. En la ceremonia de apertura, un anciano humano solo sostenía una pequeña botella de vidrio con un papel amarillento. Era el mensaje de Santiago, intacto desde hacía incontables siglos. Lo leyó en voz alta, y aunque la traducción automática tardó unos segundos en convertir las palabras a cientos de idiomas y frecuencias distintas, todas las especies guardaron silencio. El amor no se pierde, dijo el anciano, se transforma, está en las flores. En ese momento, todas las luces de la estación se apagaron y la rosa blanca brilló suavemente, como si confirmara aquellas palabras. Los sensores detectaron un cambio imperceptible en el aire, algo que las máquinas no podían medir, pero que todos los presentes sintieron: la certeza de que ese amor había trascendido no solo el tiempo, sino las fronteras de las estrellas. El alma siguió creciendo, recordándole a toda la galaxia que la vida florece allí donde alguien decide cuidar de ella. Cuando el viento estelar acarició los pétalos, el susurro volvió a escucharse, ahora en 1000 lenguas distintas, pero siempre con el mismo significado: aquí seguimos, aquí florecemos.